es una clase muy importante, porque aquí vamos a aprender cómo se hacen los planos en una red de alcantarillado. O sea, recuérdense qué es lo que hemos aprendido hasta ahora. Hemos aprendido ya a calcular la red para cada uno de los tramos que la componen mediante una planilla que acabamos de ver en la última clase, la última columna que tiene 40 columnas. Entonces, ahora vamos a ver qué información nosotros vamos a requerir de esa planilla para elaborar los planos para la ejecución de nuestra red de alcantarillado. Entonces es muy importante que presten atención a todo lo que van a aprender acá, porque en esta asesoría que yo hice en Warner, por eso es que es importante que le presten atención. Bueno, ya vimos las 40 columnas y ahora lo que tenemos que hacer, evidentemente que este chequeo es el que haría un fiscalizador o una persona que esté supervisando el proyecto. Pero ustedes, cuando están haciendo el proyecto, estas cosas, que al momento de estar haciendo los cálculos, tienen que chequearlas, que para cada tramo en las columnas correspondientes se cumplan. Y si no se cumplen, como ya vimos y aprendimos acá, ustedes solo tienen dos opciones, que son o variar la pendiente del diámetro del tubo o la pendiente de la tubería para lograr hacer cumplir con estos requisitos. Pero por ejemplo, en este caso, que yo era un fiscal, no era un fiscal porque no era fiscal, sino supervisaba el proyecto por Warner, ya yo lo que venía era revisar estas cosas, iba directo a las columnas y donde no se cumplían estos requerimientos, pues le viraba para atrás la planilla, o sea, le viraba para atrás el proyecto. Y le decían, tiene que hacer cumplir estos parámetros de acuerdo a lo que dice la norma. ¿Está claro? Pero cuando uno está proyectando, eso en la medida que uno va calculando, va chequeando que en todos los tramos se vayan cumpliendo estos requerimientos. Y si no se cumplen, o variamos diámetro, si es que se puede, o variamos pendiente de tubo, que son las únicas dos columnas que se pueden cambiar. Entonces, como les dije, hay veces que con variar diámetro no se resuelve el problema solo, o con variar pendiente solo no se resuelve el problema, y tenemos que ir entonces variando alternadamente diámetro y pendiente. ¿Está claro? Hay casos en que no se puede solo con variar una de las dos variables, sino que hay que acudir a las dos. ¿Está bien? Recordar que en el caso de los diámetros solo podemos pasar de diámetro comercial en diámetro comercial, por lo que ustedes deben bajar ya la tabla de diámetros comerciales para los diferentes tubos que se utilizan en las redes de alcantarillado. Y en el caso de las pendientes, les insisto, no es que van a hacer una variación brusca, sino que van a ir variando, vamos a suponer 0,039, si tienen que aumentar la pendiente 0,040, y después va a llegar un momento en que ustedes se van a ver que no, que es mucho la variación, y entonces tienen que darle 0,391, 392, 393. No es que le voy a meter el sablazo a la pendiente brusco porque se les va a todos los parámetros de ese tramo. ¿Está bien? Y entonces, una vez que ya usted tiene toda la tabla, usted debe verificar que se cumplan las recomendaciones que establece la normativa boliviana en vigencia. ¿Está bien? Que dice, lo primero que tiene que chequear es si la selección del diámetro de la tubería que usted asumió es la correcta. ¿Cuándo es correcta esa selección del diámetro? Cuando usted tiene que cumplir en la columna 27, tiene que cumplir con estas relaciones Y sobre D que me recomienda la norma, que ya la vimos, ya ustedes la tienen en las unidades anteriores, pero vamos aquí a hacer el llamado para que lo podamos analizar. ¿Qué es lo que debemos cumplir? Debemos chequear que en todos los tramos de alcantarilla, en la columna 27 que nosotros calculamos la relación Y sobre D, tiene que cumplirse que sea mayor o igual a 0,20, ¿está claro? O sea que el tirante, la relación Y sobre D sea mayor o igual a 0,20,
y que se cumpla en todos los tramos que la relación Y sobre D sea menor o igual de 0,75, que es el límite, el tope máximo que debe alcanzar el tirante dentro de la tubería para dejar un 25% libre para que por ahí puedan circular los gases que se generan en el interior de la tubería para que a través de las acometidas domiciliarias se vayan por los sistemas de ventilación de las edificaciones. Hasta ahí está todo claro. Ahora, hay tramos en los que la norma recomienda que se puede adoptar una relación Y sobre D menor a 0,20 y hasta un valor igual a 0,15, siempre y cuando en ese tramo la velocidad de circulación sea mayor a la velocidad mínima de autolimpieza, que es 0,6 metros por segundo. ¿Dónde va a ocurrir estos problemas de relaciones Y sobre D pequeños? En los tramos iniciales o donde arranca una alcantarilla. ¿Por qué? Porque ahí es donde comienzan los primeros aportes y los caudales en esos tramos son pequeños. Entonces puede ser que se le dé el caso de que usted tenga la tubería de diámetro mínimo, que es 6 pulgadas, y que le dé una relación Y sobre D menor a 0,20 porque el aporte de caudal es pequeño. Entonces en esos casos, solo en esos casos, se puede acatar este criterio de que puedo tener una relación Y sobre D menor a 0,20 hasta 0,15, siempre y cuando en ese tramo yo garantice que mi velocidad sea mayor o igual a 0,6 metros por segundo. ¿Está bien? Eso es. Ahora, por otro lado, debo cuidar que mi relación aconsejada en colectores, interceptores y emisarios esté en el entorno de 0,5. O sea, los colectores, los interceptores y los emisarios son las tuberías de mayor diámetro en la red. Recuérdense que, por ejemplo, los colectores son los que recolectan las aguas de todas las alcantarillas principales. Entonces me recomiendan que en esas tuberías, que son las de mayor diámetro, yo no lo lleve a trabajar al límite de 0,75, sino que lo deje siempre con un 0,50 o muy cercano. Si me da 0,56, tampoco voy a llevarlo a 0,50, o si me da 0,45, tampoco, pero que esté en el entorno las relaciones Y sobre D de esas tuberías de 0,5 para dejar un porcentaje hasta el 75%, que sería un 25 más, para cualquier posible incremento de caudales en la zona. ¿Por qué se puede provocar un incremento de caudal en la zona? Es muy simple. Si ahora yo tenía una casa en 2 lotes y esos 2 lotes compran esas 2 casas, esos 2 lotes y levantan un edificio, entonces ahí voy a tener un mayor aporte. Entonces se deja eso como una seguridad que nos dejamos nosotros los proyectistas para tener capacidad por cualquier cambio de uso de suelo dentro del área de cobertura, que eso es normal. En Santa Cruz se ve eso a diario, ¿no? De que antes aquí habían casas, han comprado los 4 lotes, 2 lotes, 3 lotes y han levantado un edificio. Entonces no es el mismo aporte de 3 casas que de un edificio, por decirle, de 20 departamentos. Entonces, por esa razón es que te recomienda la norma que estos grandes diámetros le deje un margen y que la relación Y sobre D esté en el entorno de 0,5. Ahora, en el caso de las alcantarillas secundarias y principales, que son normalmente en una red de alcantarillado más o menos el 80% de las alcantarillas que componen una red de alcantarillado son principales y secundarias. Porque las secundarias, recuérdense ustedes que son las que pasan por todas las calles. Entonces es la mayor cantidad de tuberías que vamos a encontrar en una red de alcantarillado conjuntamente con las principales. Y la norma dice que tratemos de que en lo posible la relación Y sobre D en esas alcantarillas esté en el orden de 0,75. Porque como son la mayor cantidad, si yo la llevo al máximo tirante que puedo tener dentro de una tubería, voy a tener ¿qué cosa? El menor diámetro posible.
y con eso voy a lograr ahorro en mi proyecto. ¿Está claro? Porque cuando yo reduzco diámetro, reduzco costo. No se olviden ustedes que no es el mismo el costo una tubería de 6 pulgadas, que una de 15, de 16 o una de 12 o de 10. O sea, el costo es mayor. ¿Está claro? Entonces, eso es importante que ustedes tengan presente. No quiere decir que tiene que darme 0,75, pero si me da 0,65, 0,68, belleza, estoy reduciendo diámetro. Ese es el objetivo. Ese es el propósito. ¿Está bien? Bueno, entonces eso debo garantizar. Si no se cumple, ¿qué es la única opción que tengo? O cambio de diámetro del tubo o varío pendiente para lograr el cumplimiento de esta normativa. No hay otra. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí, por favor? No se queden con dudas. ¿Está bien? Inclusive para su vida práctica esto es más importante. Ya ustedes tienen que estar pensando en que van a ser profesionales y que van a hacer estos trabajos. Entonces es importante que aprovechen todo lo que se les enseña en clase. Bueno, por otro lado, según la norma, yo tengo que también controlar el cumplimiento de la pendiente en los tramos. Con relación a la pendiente en los tramos, ¿qué debo chequear? Debo chequear dos cosas: el cumplimiento de la pendiente mínima y el cumplimiento de la pendiente máxima. En relación con la pendiente mínima, según la norma, yo debo verificar que se cumpla en todos los tramos de alcantarilla, que mi fuerza atractiva que yo tengo en la columna 26 sea mayor que 0,10 kilogramos sobre metros cuadrados. Recuérdense ustedes que el criterio que estamos utilizando, o el sistema que nosotros estamos empleando de alcantarillado, es el sistema simplificado. Y el sistema simplificado, la variable fundamental para el diseño es el cumplimiento de la fuerza atractiva. Si estuviéramos en el sistema convencional, en el convencional, si ustedes se recuerdan, que es el que se basa en la norma americana, la variable que es principal del sistema, de ese sistema, es que se cumpla con la velocidad mínima. Ahora, los investigadores crearon el simplificado de manera tal que se cumpla la fuerza atractiva, aun cuando existan tramos que no se cumpla la velocidad, siempre que se cumpla la fuerza atractiva, se acepta el tramo. Y eso es por un problema de economía, por lograr problemas económicos. Entonces, yo tengo que chequear que en todos mis tramos, obligatoriamente, se debe cumplir que la fuerza atractiva sea menor o igual que 0,10 kilogramos por metro cuadrado. Ahora, en los tramos de arranque, donde inicia una alcantarilla y el caudal es pequeño, es muy difícil que yo logre eso, que sea menor a 0,10. Y la norma, o sea, los que hicieron estas recomendaciones saben que es muy difícil lograrlo en esos tramos, y entonces, solo en esos tramos donde inicia una alcantarilla, yo debo chequear que mi fuerza atractiva sea mayor o igual a 0,06 kilogramos por metro cuadrado. ¿Se entendió? Si no se lograra el cumplimiento de esas velocidades, tengo dos opciones: o varío diámetro o varío pendiente. ¿Está claro? ¿Alguna duda hasta ahí? Bien. En relación con la pendiente máxima, ¿qué es lo que me recomienda la norma? Que debo verificar que se cumpla para todos los tramos de alcantarilla que mi velocidad sea menor o igual a los 5 metros por segundo, que es la velocidad máxima permitida por la norma boliviana para el flujo dentro de las alcantarillas, y que a su vez esta velocidad sea menor que la crítica. ¿Está claro? Entonces tengo que chequear en la columna de velocidad que todas estén por debajo de los 5 metros, menor o igual a 5 metros, y cuando comparo con la de la velocidad crítica que está al lado de la columna de velocidad de circulación, la velocidad de circulación tiene que ser menor que la velocidad crítica. Recuérdense que hay la norma
En Santa Cruz, por la topografía tan baja que hay, es difícil que se cumpla, que se invierta que la velocidad de flujo sea mayor que la crítica. Ayer, por ejemplo, yo les presentaba el proyecto de Bovinza, y en el proyecto de Bovinza, el matadero ese, yo tengo un emisario que sale de la planta a descargar al cuerpo receptor. Y por ejemplo, el cálculo que yo hice ayer, por recordarlo porque lo tengo presente, en ese caso la velocidad que yo lograba en el emisario era 0,67 y la crítica era 5,99. Entonces, como se pueden dar cuenta, 0,67 es mucho menor que 5,99. ¿Dónde se le puede invertir esto? En La Paz. Por las pendientes tan fuertes, el flujo se acelera, llegas a alcanzar la velocidad crítica y puede ser mayor que tu velocidad normal de circulación. ¿Entiendes? Ahora, la norma dice que se pueden aceptar, recordar esto aquí, porque ahí no lo tengo, pero recuerden que la norma dice que en caso, se pueden dar casos, como en La Paz, en que la velocidad de circulación del flujo supere la crítica, sea mayor que la crítica. Y en esos casos, solo se aceptaría en esos tramos siempre y cuando la relación Y sobre D esté cercana a 0,5 y exista una buena ventilación en el tramo. ¿Está claro? Eso tienen que tenerlo presente. Todas estas cosas que yo les estoy diciendo, ustedes tienen que, pero así, aprendérselas de memoria. ¿Está claro? ¿Para qué? Para que puedan entonces chequear y bueno, pues dar cumplimiento a eso. ¿Alguna duda hasta ahí? Si no se cumplieran estos requerimientos de pendiente mínimo, pendiente máxima, no me queda otra que qué cosa, que variar o diámetro o pendiente de la tubería. ¿Está bien? Bueno, ¿qué otra cosa más debo chequear según lo que establece la norma? Bueno, debo chequear el cumplimiento de las velocidades mínimas en una red de alcantarillado. Y entonces la norma me dice que se debe verificar en la columna de velocidad, que es la columna 30, donde calculamos la velocidad parcial, que esa velocidad tiene que ser mayor o igual que 0,6 metros por segundo. ¿Por qué se recomienda que la velocidad sea mayor a 0,6? Esto es lo mismo en canales, es lo mismo en tubería, lo que sea. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene una velocidad mayor o igual a 0,6, el 100% de los sólidos que ingresen a la red de alcantarillado van a ser arrastrados hasta su destino final, que es la planta. Recuérdese que con el cumplimiento de la fuerza atractiva solo se arrastra el 90%, por lo cual queda un 10% que normalmente se puede quedar dentro de las tuberías. Ahora, en este caso, la norma boliviana dice que se pueden aceptar tramos por el criterio que estamos utilizando, que es el método simplificado. Se pueden aceptar tramos con velocidades menores a 0,6 siempre y cuando en ese tramo mi fuerza atractiva sea mayor a 0,10 kilogramos por metro cuadrado y en los tramos de arranque mayor a 0,06 kilogramos por metro cuadrado. ¿Está bien? Entonces debemos chequear eso. Si no se cumpliera, solo podemos variar o diámetro o pendiente de la tubería. ¿Está bien? ¿Dudas hasta ahí? ¿No hay duda? Bien. También debemos chequear, según la norma, el cumplimiento de las velocidades máximas. Debemos verificar en esta columna 30, donde nosotros calculamos la velocidad del flujo, siempre se cumpla que la velocidad sea menor o igual a los 5 metros por segundo, que es la máxima permitida dentro de las tuberías. ¿Por qué el límite máximo? El límite máximo se pone porque cuando nosotros, según los estudios que se han hecho en las investigaciones, cuando nosotros tenemos dentro de una tubería velocidades mayores a los 5 metros, puede ser que alguien me levante una tapa y pueda meterse un objeto contundente, un pedazo de palo, algo, etcétera, una piedra, y cuando este pedazo de palo es arrastrado con velocidades mayores a 5 metros,
me puede golpear un tubo y me lo puede romper. Entonces tengo que chequear que en la columna 30 de velocidades siempre se cumpla que la velocidad sea menor a los 5 metros por segundo. ¿Dónde voy a tener problemas con velocidades mayores a 5? En La Paz, con pendiente fuerte. Acá en Santa Cruz nunca vamos a tener esa velocidad. En Santa Cruz lo que debemos chequear y que recomienda la norma es que cuando se pueda controlar la velocidad, que la velocidad no supere los 2,5 a 3 metros para evitar problemas en la tubería. Y en Santa Cruz eso lo podemos hacer porque como las pendientes son suaves, los flujos no se aceleran y las velocidades están en ese tramo. ¿Está bien? Pero con que sea menor a 5 se acepta. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No hay duda? Bueno, en el 10º paso, una vez que ya chequeamos que se cumplan todas estas condiciones en todos los tramos de alcantarilla, porque eso es para todos los tramos de alcantarilla, entonces en este 10º paso ya vamos a analizar el tipo de cámaras que nosotros vamos a tener que colocar en las alcantarillas. Y para ello lo que debemos hacer, ¿qué cosa es? Si ustedes se recuerdan, nosotros tenemos 3 tipos de cámaras. ¿Está bien? Nosotros tenemos 3 tipos de cámaras. Le vamos a llamar la cámara tipo A las cámaras. ¿Para qué traje colgado si no me lo entendí? A las cámaras simples. ¿Qué cosa es una cámara simple? Aquella cámara donde no hay diferencia entre la cota de solera del tubo de llegada y la cota de solera del tubo de salida. Son aquellas cámaras en que nosotros hacemos un corte de la tubería, ponemos una cámara para poder inspeccionar el interior, hacer la limpieza, hacer la reparación de la tubería, etc. Y estas cámaras, me voy a tomar el trabajo de dibujárselas acá. Estas cámaras son aquellas donde la cota de solera, del tubo de llegada es igual a la cota de solera del tubo de salida. O sea, esto que está aquí tienen la misma cota. ¿Está claro? La cota del tubo de solera es igual a la cota del tubo de salida. Esa es mi cámara tipo A. ¿Está bien? Ahora, mi cámara tipo B es una cámara con caída para una altura de caída menor o igual a 0,75 metros. ¿Qué significa? Tengo aquí mi cámara, mi cota de solera del tubo de llegada, tengo aquí mi cota de solera del tubo de salida y aquí tengo mi losa de cámara. Esta es la diferencia que hay entre la cota de solera del tubo de llegada y la cota de solera del tubo de salida. Le voy a llamar H, y cuando es menor o igual a 0,75 metros, entonces la llamo cámara tipo B. En este caso, como ya vimos, lo que se hace es que se funde con un mortero de hormigón. Se trata de unir la solera del tubo de llegada con la de salida para que la lámina de agua sea adherida a este fondo y no caiga y salpique, porque adentro tiene que ingresar un operario. Y entonces una caída de 75 centímetros evidentemente que crea salpicadura, y eso puede dañar o atentar contra la salud del operario. Y tenemos un tercer tipo de cámara, que son las tipo C, que son cámaras con caída
para H mayor a 0,75 metros. Y entonces ese es el tipo de cámara en el que nosotros tenemos ya una altura de caída apreciable, que lógicamente ya aquí no vas a poder dentro colocar un piso con la inclinación que demanda para llegar a la cámara de llegada y a la de salida, y lo que se hace es que se coloca aquí un tapón, aquí se coloca un accesorio que es una T, y entonces se baja con el tubo vertical a descargar a la misma cota de la tubería de salida. Entonces esto ya es para diferencias de alturas de caída H pronunciadas mayores a 0,75 metros. ¿Está claro? Eso es lo que se hace. Entonces lo que vamos nosotros en este 10º paso es a identificar los tipos de cámaras que nosotros tenemos. A ver, miren. Nosotros, imagínense ustedes cuántas cámaras tiene un sistema de alcantarillado. Si estamos hablando de que por calle como mínimo tengo 2 y las pongo a 100 metros. Y si las pongo cada 50 como mínimo tengo 3. ¿Cuántas calles nos recorre una red de alcantarillado? Entonces las cámaras son en el orden de los cientos, los miles de cámaras, dependiendo de la magnitud del área de cobertura. Entonces, casualmente ayer en el proyecto que yo presentaba, yo le decía que les había construido todas las cámaras de las lagunas, más las cámaras que ingresaban a las lagunas, más las cámaras. Había hecho el detalle de todas las cámaras, porque en el proyecto anterior, este ya es un modificado porque modificaron los parámetros de diseño, el ingeniero que estaba ahí al frente del proyecto, que era un ingeniero salido de la UCSA, no entendía que uno le da solo las cámaras tipo, y ya cuando uno le pone cota de solera de llegada, cota de solera de tubo de salida, cota de terreno y cota el tipo de cámara, con esa información ya usted puede levantar la cámara. El tipo no sabía hacerlo. El ingeniero, muchacho nuevo, no sabía hacerlo, lo que me obligó a hacerle todas las cámaras. Pero imagínense ustedes en un proyecto alcantarillado, bueno, ahí tenía 25 cámaras. Yo tuve que hacer el detalle de las 25 cámaras como para niños pequeños. ¿Está claro? Entonces, imagínense ustedes en una red de alcantarillado que tiene 1000 cámaras, hacerle el detalle de las 1000 cámaras. Usted va a necesitar la papelera nacional para poder imprimir todo eso, y el costo se va el costo del proyecto se va a encarecer solo por las impresiones, ¿no? Porque los planos en que se imprimen, el más económico te cuesta 40, 50 pesos por plano. Entonces imagínense ustedes. Entonces lo que se hace en estos casos es que usted, en donde está la simbología, o sea, tú haces un plano y haces un plano de detalle de cámaras. Y entonces cuando usted en este paso identifica los tipos de cámaras que tiene, que son 3, cuando usted identifica los tipos de cámaras, supongamos que usted tiene tipo A, tipo B y tipo C, usted hace el detalle de cada uno de esos tipos, nada más. Y entonces, con la información que vamos a aprender acá, que usted le da en el plano, el ingeniero, cuando va a construir, vamos a suponer la cámara 1, viene el ingeniero y dice, a ver, cota, solera, y le dibuja un momento la cámara. Y le dice al albañil, consígueme esta cámara aquí. ¿Está claro? Ahora, cuando usted elabora los planos, no le puede faltar información. Porque si usted le deja de poner información, usted no va a poder reproducir la cámara.
Y eso es lo que pasaba en el proyecto Tarifa, que le faltaba información al plano, porque no sabían qué información ponerle en el plano. Entonces, ese es otro error que se comete garrafalmente. Por eso es que aquí ahora vamos a ver cómo se hace todo eso. Entonces, usted le pone estos tipos de cámaras. Ya estas cámaras usted le puede poner, por ejemplo, le puede poner aquí, que esto cuánto es, en la tapa de ingreso, 0,60 metros. Usted le puede poner aquí, que el diámetro interno de la cámara es 1,20 metros, porque son valores fijos. ¿Me entiende? Usted le puede poner aquí que este valor cuánto es 0,10 metros. Pero ya cuando usted le va a poner aquí la altura de cámara, usted le pone aquí altura variable. ¿Por qué? Porque esa altura va a variar de una cámara a la otra. Entonces usted le pone ahí la cota variable. Ya después, cuando él levanta la información, él le va a dar el valor que tiene que tener. Le puede poner esta altura aquí y le pone esta H variable. O sea, lo que no puede, porque va variando, porque las cámaras van aumentando de tamaño, de profundidad, eso usted lo pone como un dato variable que lo va a levantar desde el plano del ingeniero. ¿Está claro? Entonces, lo que hacemos aquí, ¿qué cosa es? Hacemos una columnita en el Excel, le podemos aumentar a donde está la cota de solera del tubo de llegada y cota de solera del tubo de salida, y yo puedo restar y decir, voy a calcular la altura de caída como la diferencia que hay de la cota de solera del tubo de llegada menos la cota de solera del tubo de salida de la cámara. ¿Y eso qué me va a dar? H. Si me da que es 0, entonces tengo que poner en mi plano de detalle en la cámara tipo A, que es cámara sin caída, para altura de caída H, donde es un corte, y la tubería de entrada es igual a la de salida. Si me da que H es menor a, vamos a suponer 0,53, me da valores de H, quiere decir que tengo cámara tipo B. Si me da H de 1,80, 2 metros, quiere decir que tengo cámaras tipo C. Y solo pongo el detalle de cada una de esas 3 cámaras. No dibujo todas las cámaras de la red. ¿Está claro? Entonces eso es lo que tengo yo solamente por hacer una resta. Yo tengo cota de solera del tubo de llegada a la cámara y cota de solera del tubo de salida. Lo resto y eso me va a dar, si tengo 0, tengo menos de 0,75 y más de 0,75, tengo entonces los 3 tipos de cámara. Y hago un detalle de los 3 tipos de cámara. Solo un detalle. Porque la información la levanta el ingeniero, ustedes que van a hacer función también de constructores, ustedes la van a levantar como les voy a enseñar ahora. Ahora, una vez que calculo esa diferencia, voy a tener que cosas identificados los tipos de cámaras que yo voy a tener en mi red. Tipo A, tipo B y tipo C. ¿Está bien? ¿Se entendió? Ahora, vaya, che. En el 11º paso voy a tener las conclusiones del diseño. Donde esas conclusiones del diseño yo debo incluir lo siguiente. Primero, la información referida al diseño. ¿Qué quiere decir? La memoria de cálculo y la planilla del diseño. O sea, en un proyecto usted tiene que poner la planilla íntegra y la memoria de cálculo de esa planilla. Lo que hemos visto en esta unidad anterior a esta clase. ¿Está claro? Íntegra. ¿Para qué? Para que el fiscalizador, el supervisor, pueda chequear todas las recomendaciones de la norma. En cuanto un tramo no le cumpla, se lo van a rebotar. Te van a decir, no cumple con la norma, por favor, haga cumplir los tramos tales, que no cumplen con esto y con lo otro. Entonces usted no debe llegar
a que un supervisor, a que un fiscal le revise su trabajo con valores que no cumplen con lo que establece la norma. Entonces eso es lo que no se entiende. ¿Está claro? Entonces eso es importante. Segundo, debe colocar la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos por la norma. O sea, que usted pueda llegar a decir que los valores de pendiente mínima, pendiente máxima, velocidad mínima, velocidad máxima, fuerza atractiva, se cumplen de acuerdo a lo establecido por las normas y pone los requisitos. Después debe poner el cómputo métrico y presupuesto de la obra, las recomendaciones constructivas para la ejecución de esta obra y las recomendaciones de operación y mantenimiento, que son todo lo que hemos visto de cómo se debe realizar la inspección por tramos, la inspección visual, después meter ¿cómo se llama esto? Las cámaras, los drones o los robots para poder inspeccionar el interior, etcétera, etcétera. Después vienen entonces los planos para la ejecución del proyecto. Y eso es lo que vamos a hacer especial hincapié ahora. ¿Qué planos deberíamos elaborar para realizar un proyecto de alcantarillado? Miren, lo primero que tenemos que nosotros entregar es un primer plano en planta, o sea, un plano en planta, donde nosotros tengamos el trazado de la red, o sea, tengamos todas las tuberías identificadas lógicamente, cada tubería con un color. O sea, las alcantarillas secundarias aquí, por ejemplo, tienen un color celeste, las principales tienen un color rojo, los colectores vamos a suponer que tienen un color negro, los interceptores un color verde, el que ustedes quieran. ¿Por qué eso es importante? Porque el constructor, ¿qué es lo primero que va a buscar? ¿Cuáles son mis alcantarillas secundarias? Y ya él sabe que solo puede conectar las acometidas domiciliarias en las alcantarillas secundarias. Entonces, cuando él sepa que las alcantarillas secundarias son las azules, ahí es donde él va a conectar sus acometidas. No lo puede hacer en la roja porque es la principal, peor en un colector o en un interceptor. Entonces eso ya le da una primera pauta al ejecutor. Ahora, en este plano deben también indicarse dónde es que van las cámaras de inspección, a qué distancia, la ubicación de las cámaras, porque también tienen que ejecutar esas cámaras. Y lógicamente que las cámaras deben estar identificadas con un número, para que cuando él vaya y busque en la planilla, lógicamente él dice la cámara de la 1 a la 2, puede ir a la planilla y busca de cámara 1 a cámara 2 y ahí tiene toda la información si él quiere chequear alguna información del plano. ¿Está claro? Porque cuando uno va a ejecutar, es verdad que le entregan ya los planos, pero uno siempre, al azar, tiene que revisar varios tramos. ¿Por qué? Porque se puede haber equivocado el proyectista en levantar una información y entonces usted va a arrastrar ese error. No es que lo revisa todo, sino al azar dice voy a revisar 30 tramos. Y entonces planilla en mano, tramo 1, 2, busco, pendiente tal, coste solera, tuve que llegar, coste solera, y lo chequeo. ¿Está claro? Para asegurarme de que la información ha sido correctamente levantada. ¿Está bien? Debo también agregar las alcantarillas que componen la red debidamente identificadas, bueno, como secundarias, principales, colectoras e interceptores, y para ello uso colores. Aprovechando el AutoCAD, le pongo colores a cada alcantarilla para que sea de fácil identificación. Y este plano, que normalmente no lo presentan, pero es muy importante para el ejecutor. El plano donde aparecen
las cuencas de aporte a cada tramo. O sea, las cuencas de aporte a cada tramo. ¿Por qué este plano es importante para el ejecutor? Porque el ejecutor va a decir, de la alcantarilla 1.6, todas las casas que están frente a esta alcantarilla las voy a conectar al tramo 1.6. ¿Entienden? Por ejemplo, el tramo 1.2, todas las casas que estén frente a esto los voy a conectar al tramo 1.2. Y miren acá, el tramo 2.3, todas las casas que estén frente a este lo voy a colocar. Pero de la mitad del manzano lo voy a colocar para acá, para el tramo 2.3. Y la otra mitad la voy a colocar al tramo 7.8. ¿Por qué? Porque usted tiene que hacer las conexiones de la tubería según lo que el proyectista hizo en su cálculo. Porque si yo cojo ahora aquí, por ejemplo, y digo todo esto lo voy a conectar acá abajo, es falso. Porque el proyectista consideró la mitad de esta área para acá abajo y la mitad de esta área para acá arriba. Entonces, eso es importante. ¿Para qué? Para que el proyectista tenga claro en cada tramo qué casas son las que van a ir en ese tramo conectado. ¿Está claro? Eso es una información muy importante para el proyectista. Entonces, ese plano debe ir porque ese plano va a ayudar al proyectista a saber dónde que tiene que conectar los vecinos que están frente a cada tramo de alcantarilla. Ahora, deben presentar un segundo plano en planta donde se muestre el trazado de toda la red con sus cámaras de inspección debidamente numeradas. ¿Está claro? Ahora, además de eso, todas las alcantarillas que componen esa red de distribución, secundaria, principal y colectora. Aparte del plano anterior, este es otro plano nuevo. Ahora, en este plano, le vamos a agregar, perdón, me fui para atrás. En ese plano que vimos anteriormente, le vamos a agregar las cámaras de inspección, donde vamos a indicar en cada una de ellas el número que tiene la cámara. Número que tiene la cámara. Es la cámara 1, la 2, la 3. Y en el entorno de la cámara, y atiendan esto acá, en el entorno de la cámara, después en el examen no me pregunten porque yo no les voy a decir nada. ¿Está bien? En el entorno de la cámara le voy a poner aguas arriba de la cámara, la cota de solera. Fíjense ustedes, le voy a hacer, estas son las rayitas de la tubería que ingresa y esta es de la tubería que sale. Vamos a dibujarlo acá. Vamos a suponer, esta es la cámara 49 y aquí viene la cámara 50 y aquí viene la cámara 51. Esta es la que estamos viendo, la 50. Le voy a poner aquí, aguas arriba de la cámara, la cota de solera del tubo de llegada. Tengo que ir al tramo 49-50 y entonces de ahí voy a sacar cota de solera del tubo de llegada. Ahí sé que es la 33,20. Aquí en la parte derecha inferior le voy a poner la cota de solera del tubo de salida. Dice que es la 31,50. O sea, esta es la cota de solera con el tubo que yo llevo a la cámara. Y esta es la cota de solera del tubo que sale de la cámara. En la parte inferior derecha le voy a poner la cota del terreno. En este caso es la 34,50. Y en la parte inferior le voy a poner el tipo de cámara que es. Tipo C. Si ustedes restan 33,20 menos 31,50, ¿cuánto le da eso? 1,70, ¿no? Entonces, como es 1,70 mayor a 0,75, es cámara tipo C.
¿Está claro? Entonces, eso lo tienen que poner en el entorno de todas las cámaras. Ahora, si usted quiere dibujar su cámara, ¿qué es lo que hace el ingeniero? Ya él sabe que esta es la cámara tipo C. Ahora, sí, dime. Esa cota de terreno 24,50 es de la parte superior, ¿no? La cota de terreno en donde se ubica la cámara. Es la cota de terreno donde se ubica la cámara. Ahora, si yo quiero dibujar esa cámara, miren acá, voy a aprovechar este grafiquito. Pucha, estoy hundido. Este es mi cota de terreno. Esta es mi cámara. Voy a dibujar mi cámara 50. Esta es la cámara 50. ¿Cuál es la cota de terreno? 34,50. Esa cota de terreno ya coincide con quién? Con la cota superior de la tapa. 34,50. ¿Cuál es la cota de solera del tubo de llegada? Voy a ponerlo acá. La cota de solera del tubo de llegada es esta. ¿Es cuánto? 33,20. ¿Cuál es la cota de solera del tubo de salida? Es esta. 31,50. ¿Está claro? Ahora, ¿cuál es la altura que tengo yo desde el terreno hasta aquí, hasta esta cota? No, perdón, vamos a ir por paso antes de. Ahora, ¿cuál es la altura de caída que tengo yo? 1,7. 1,70 metros. ¿Cuál es el diámetro interno de mi cámara? 1,20. ¿Cuál es el diámetro de mi tapa? 0,6. Ahora, si yo tengo aquí 34,50 menos 33,20, ¿cuánto es la altura que tengo hasta aquí? ¿Cuánto da? 34, 33,20 hasta 34,080 más 1,40, ¿no? 1,30. Entonces, esta altura, voy a sacar esto un poquito para acá, para que no se solape. Esto era la 33,20. Esto es 1,30 metros. Ahora, esta altura que tengo aquí, desde la cota de solera del tubo de salida hasta la cota de solera de la losa, 0,10 metros. ¿Cuánto es mi altura total de mi cámara? Aquí ya le puedo sacar aquí, esta cual va a ser mi cota de aquí de solera, la cota de solera de la cámara, 31,50 Más 0,10. No, más 0,10 no. Menos 0,10. 3 metros 10 sería. No, miren ustedes acá, esta es la 34, esta es la 33. Yo le voy a restar a esto los 10 centímetros, sería 31,40. ¿No ves? Esta cota es la 31,40. Y la altura total sería 2,10, o 3,10, perdón. 3,10 metros. Y ahí tengo dibujada mi cámara. ¿Se dan cuenta? Como del plano en planta, el ingeniero, cuando va a construir una cámara, le hace el esquemita rapidito. Ahora, imagínense ustedes que yo tenga que hacer esto para esta, para las 1000 cámaras, me vuelvo loco, el que dibuja. ¿Entiende? No es, o sea, lo que se hace es eso, de la información del plano, tú levantas tu cámara, el ingeniero. Y eso es lo que ustedes tienen que aprender a hacer. Eso es lo que no sabía hacer el ingeniero este de la UCI. Yo le puse los detalles de las cámaras
le puse alrededor del entorno de la cámara, le puse cote, solera, estuvo de llegada, cote, solera, estuvo de salida, cote, terreno y tipo de cámara. Ya con eso usted levanta la información. No sabía el hombre, tuve que dibujarle las 25 cámaras que tenía. ¿Entiendes? Sí, dime. Una consulta, señor doctor. Ahí la cota de solera puso 0,10 metros y dividieron en 0,05. ¿Lo cambió? Le dije que puede ser entre 5 y 10. No hay problema. O sea, se recomienda que sea entre 0.05 y 0.10. Pueden poner cualquiera de los dos valores. Entonces, Trabajemos para que trabajemos todo con 0.10. Todos vamos a trabajar con 0.10. ¿Ya? Para uniformar a todos igual. ¿Sí? si fuese una cámara simple, entonces la cota de solera de llegada sería la misma que la cota de solera de salida. La cota de solera, aquí sería 33.20 y 33.20. ¿Me entiendes? Eso. Y si fuera menor, la diferencia debe dar menor a 0.75. Ya sería ese tipo de Exacto. Por eso es que yo tengo que identificar todas las cámaras en la columna donde yo tengo cota de solera de llegada de la cámara y cota de solera de salida, la diferencia, para poder identificar qué tipos de cámara tengo, tipo A, tipo B, tipo C. Pero ya él sabe aquí, cuando llegue a dibujar esta cámara, que esta es tipo C porque la diferencia es mayor a 0.75 y la puede reproducir. ¿Se dan cuenta lo que les digo? Eso es. Una pregunta. Y en La Paz, como usted mencionaba que la velocidad supera a veces los 5 metros sobre segundo, ¿qué consideraciones o qué tipo de cámara tengo que colocar para que esa velocidad no sea tan dañina? Cámaras con caída. Cámaras con caída. Sí. En La Paz, ¿qué es lo que pasa? Tú vas a tener una pendiente fuerte. Tienes que estar controlando dos cosas. Que nunca la tubería te quede menor a 1 metro y además que siempre se cumpla tu velocidad. Entonces, en La Paz lo que hacen, ya les comenté que tenía un alumno, que tú partes de aquí y te das una pendiente cuya velocidad siempre te dé menor o igual a los 5 metros. Ahora, y eso se hace en el plano, dibujándolo en el plano, cuando ya esta altura llegue a ser a 1 metro, ¿qué significa ahí? Ahí tengo que hacer un corte y colocar otra cámara. Y entonces aquí voy a tener una cámara con caída y aquí voy a continuar. Y voy a buscar una pendiente que la velocidad no se me pase de los 5 metros. Es así como se hace el cálculo. Pero tú vas dibujando en el perfil de la calle para ver hasta dónde puedes avanzar. Entonces yo les dije que un alumno que yo tenía acá que trabajaba conmigo ahí en mi empresa, él se fue a La Paz un tiempo por problemas de su papá de trabajo y se lo llevaron a La Paz. Bueno, se fue con su papá, su mamá, la familia a La Paz. Y me vino para acá con un proyecto y me enseñó que había cámaras que tenían hasta 11, 12 metros de profundidad buscando eso. Tratar de avanzar sin tener que colocar muchas cámaras. Porque mientras menos profunda tú la hagas, vas a tener que colocar cámara cada 2 o 3 metros. Y entonces lo que hacían allá en el proyecto era que tenían cámara de 12 metros para avanzar y disminuir la cantidad de cámaras. Claro, en contra de lo que dice la norma, ¿no? Que debe ser 5 metros como máximo. Pero si usted le da 5 metros, va a tener cámara cada 3 metros en una cuadra. Eso es. ¿Me entendieron? ¿Entendiste? Entonces, tú le das al software, a la planilla, le vas a ir dando pendiente, hasta que logre que llegue a los 5 metros. Y entonces esa va a ser tu pendiente de tubo. Vienes y dibujas eso hasta que llegue a 1 metro. Y ahí cortas y pones otra cámara. Es así como se hace. ¿Alguna otra duda, por favor? Ahora, Doctor, esto, sí, dime. ¿cómo sería el esquema si la cámara sería una donde intersecta la demás tipo de... Ahora lo vamos a ver. A ver,
¿Esto lo puedo borrar? ¿O lo veo que están dibujando, no? A ver, me avisan cuando termine. Ahora lo vamos a ver todo. Ya dijo 5 metros. A ver, miren acá. Voy a correrlo para acá. Eso. Vamos a suponer que esta es la cámara 49. Esta es la cámara 50, que es la que estamos viendo. Y esta es la cámara 51. Y aquí viene, vamos a suponer de la 35 una alcantarilla principal. Aquí yo tengo que ponerle el sentido que no lo hemos terminado de ver porque están desesperados por saber otras cosas. Y aquí viene, por decirte, para la 52. ¿No? Aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una rayita. Aquí inicia mi alcantarilla. Hay cota de solera del tubo de llegada. Hay cota de solera del tubo de llegada. Aquí arranca la alcantarilla. Right. ¿Hay cota de solera del tubo de salida? Sí. Coloco la cota de solera de mi tubo de salida. ¿Hay cota de terreno en esa cámara? Sí. Coloco la cota de terreno. ¿Hay tipo de cámara? Sí. Esta, aunque no tenga cota de solera del tubo de salida, es cámara tipo A. O sea, porque no hay caída. Nace ahí, pero se clasifica como una cámara tipo A. Aquí, cota de solera del tubo de llegada, cota de solera del tubo de salida, cota del terreno y tipo de cámara. Vamos a ponerle que es C porque ya estuvimos ahí. Por ponerle. Ahora llego acá. Aquí, ¿hay cota de solera del tubo de llegada? Aquí le pongo la cota de solera del tubo de llegada en esta dirección. Acá vamos a suponer que no hay cámara, que no hay alcantarilla. Le hago la rayita. ¿Hay cota de solera del tubo de salida? En este caso, es esta que está aquí. Es así. Es la que sale, la más profunda que sale. Entonces le puedo poner aquí, si quiere, le pongo que no hay. Ahora me vengo acá y digo, ¿hay cota de terreno aquí? Sí, cota de terreno. ¿Hay tipo de cámara? Sí. Acabó. Y aquí lo que tengo es negrito, negrito. A ver, ¿hay tipo de cámara aquí? Sí, vamos a suponer que es tipo C. Con caída. Lo pongo. Ahora, me vuelco para acá. Me vuelco para acá. ¿Qué voy a poner aquí? Cota de solera del tubo de llegada. ¿Qué voy a poner aquí? Cota de solera del tubo de salida. ¿Qué voy a poner aquí? Repito la cota del terreno, que es la misma. Y aquí voy a poner tipo de cámara, que a lo mejor puede ser que sea A. Porque la cota con que llego aquí es la misma con que sale. ¿Entiendes? Entonces aquí, cuando yo tenga que dibujar esta cámara, tengo que dibujar el corte por aquí y el corte por acá. ¿Me copiaron? Y si a la 51 le llega otra más del lado de... Si le llega otra más, de derecha a izquierda. me están complicando la vida, ¿no? Quieren hacerme pisar el palito. Vamos a suponer que aquí viene otra cámara y viene en esta dirección. Lo mismo. ¿Qué voy a poner aquí? De llegada. Cota de solera del tubo de llegada. Aquí, ¿qué voy a poner? Cota de solera del tubo de salida, pero ya yo sé que es esta. Sí. Porque esa es la que sale. Entonces, aquí, ¿qué voy a poner ahora? El tipo de cámara. Tipo, vamos a suponer B. Y listo. Cota de terreno, ya está aquí. Está aquí. No hay por qué repetirla, porque aquí está la cota de terreno porque es única. ¿Me entiendes?
y la cota de solera de tubo de salida es esa. Eso. ¿Está bien? O sea, siempre tienen que ponerlo. Cuando llegue el tubo, ahí ponen cota de solera de tubo de llegada. Depende del sentido. Aquí, por ejemplo, obviamente un ejemplo dado, pero yo puso los tres tipos, tipo A, tipo B y tipo C. ¿Cuál C es el que tengo que hacer en eso, la cámara 51? En la 51 vas a tener que hacer los dos cortes, por aquí y por aquí. No, me refiero para diseñar, digamos. Porque usted ahí ha puesto tipo B, tipo C y tipo A. Claro. En este sentido, cuando tú hagas el corte, se comporta como una tipo A. ¿Quieres que te haga el dibujito? Sí. Sí, ¿Sí? ¿Cuál sería la que predomina? Pero ese lo tengo guardado para el examen, para reprobar. Vamos al primero. No. Para que te quiera hacer el dibujito. Le voy a hacer, a ver. Sin ponerle cotas, ¿ya? Le voy a hacer como se vería. Vamos a suponer que voy a hacer un corte A. Bueno, no, vamos a empezar por baja. Siempre hago lo mismo. Vamos a hacer el corte AA, este de acá, que vengo de aquí hasta aquí. ¿Cómo se vería eso? Acá, miren acá. Aquí, ¿qué es lo que tengo? Tengo que me llega. Voy a tener, claro, con los números es más fácil. Tengo aquí, esta es cota del terreno. Ahora, como estoy haciendo un corte así en esta dirección, vamos a mirarlo para allá. Para donde quieran mirarlo, si quieren lo miramos así. Para allá y para allá. Arriba. Aquí que voy a tener, tengo la cota de solera del tubo de llegada, este que está aquí. Como tengo en este sentido una cámara tipo C, voy a tener aquí ¿qué cosa? Mi cota de solera del tubo de salida. Bueno, perdón. Aquí tengo la cota de solera del tubo de llegada, esta que está aquí. Y aquí voy a tener el tubo que sale o que viene es este. Es este que está aquí. ¿Ven? Entonces aquí voy a tener que colocar un tapón, voy a tener que colocar una T y voy a tener que venir acá y bajar a la misma cota para descargar el agua en este tubo. ¿Me ven? Ahora, por el lado de acá tengo otro tubo que me llega y es una cámara tipo B, quiere decir que debe estar más baja para que esta distancia sea menor a 0,75. Y entonces aquí voy a tener esto. Eso. ¿Ven? Y entonces tengo ese tubo y ya tengo armada esa cámara. ¿Y un tubo, un redondeo más arriba? No se ve porque estoy diciendo que por aquí es tipo A. Entonces este mismo viene en la misma cosa. ¿Entendieron? Sí. ¿Dibujamos la B o se la dejo para el examen? Para el examen, ¿no? Nos vamos a ver ahora un corte BB. BB. Miren, si dibujo la cámara B, voy a hacerlo aquí para no molestar a Silvana, ¿no? A Valeria Silvana. ¿No? Tengo aquí mi cota de terreno, no le gusta que le diga. Ya, mi cota de terreno. ¿Qué es lo que voy a tener acá? Miren ustedes, estoy mirando este corte. Aquí voy a tener mi tubería principal que llega y mi tubería principal que sale. ¿Por qué? Porque llegan al mismo nivel porque es tipo A. ¿No?
Está todo robado la línea esa. Ay, caramba. Mucho. Bueno. Ahí lo tengo, ¿no ves? Pero ahora, ¿qué yo voy a ver acá? Si estoy mirando para allá, si estoy mirando para allá, entonces voy a ver un círculo aquí. Porque estoy mirando para allá. Estoy mirando para acá, de la mitad para acá. Entonces voy a ver un círculo que está a menos de 0,75 de ese, que es este que viene acá. Y entonces aquí voy a tener ese círculo que va a caer acá en el agua, en esta dirección. Eso es lo que voy a tener ahí, esa vista. Y ya amo la cámara, ¿no? Con su tapa, sus cotas, ¿No faltaría ¿Y la tubería? tubería de abajo? No, porque el corte No. lo necesito para allá. Esta es la tubería de abajo. Ah, sí. No, esta. Ya. No, porque estoy mirando para acá, la mitad para acá. Si quieren les hago mirándolo para acá. A ver, ¿entendieron? Sí. ¿Hay alguna duda? No. Si quieres hacemos el corte mirando para acá sin problema. Bueno, ¿Sí? Es solo un círculo más arriba. Claro, si lo hacemos el corte mirando para acá, lo único que voy a tener es un círculo más arriba y que va a venir aquí a descargar a un círculo más abajo. Y le pongo esto en línea discontinua porque es este tubo que está bajando. Y entonces veo dos círculos. Uno que es este tapado y el otro que es el que baja, es el mismo diámetro, vamos a hacerlo bien como corresponde, cuya solera va a coincidir con esta, y entonces le pongo con línea discontinua, que sería la tubería que se ve por detrás del